Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. ¿Y a quién tenemos por acá? A la consentida del canal, a la favorita, a la más hermosa, a la más excéntrica, la más bella de todas las consolas en cuestión, al cariño que yo le tengo a esta y a muchas más. Y antes de que se pregunten, no, Dios mío, ¿qué es ese monstruo? Recuerden que tengo un video donde explico cómo instalar esta pantalla adicional en nuestra Xbox sin necesidad del chip integrado que cuesta como $200 y haciéndolo con un chip que cuesta menos de $10, pero para eso visiten el video que está apareciendo en la parte superior derecha de la pantalla. Hoy venimos con esta bella consola. Háblame de ti, bella consola. Realmente el día de hoy venimos con algo que les prometí hace mucho tiempo, y es la instalación de un puerto HDMI en nuestra consola, justamente para poder ver nuestros juegos en mejor calidad. Recuerden que estas consolas en su época no existía, o bueno, no estaba tan popularizado el formato de HDMI, y ocurre mucho con la PlayStation 2 y con la Xbox, que cuando la conectamos a una pantalla LCD se ve extraño, se ve pixelado, se ve raro, se ve feo, y justamente es porque la mayoría de las veces los conectamos con el cable normal que viene de consola. Vamos a tener claro algo muy importante. Estas consolas en esta época venían con un cable básico que era cable en video compuesto, el típico amarillo, blanco y rojo. Este cable podía dar una resolución relativa a 240p. Oigan, ¿y cómo se veía de bonito en esa época antes de que nos obsesionáramos con la resolución? Esto se veía genial en los televisores CRT, en los televisores antiguos, pero cuando ya empezaron a popularizarse los televisores de LCD de plasma, donde ya obviamente están ubicados mediante píxeles y dirección de píxeles, esto tenía que ser reescalado, haciendo que nuestra imagen se viera extraña, se viera borrosa, se viera fea y perdiera esa magia que se lograba únicamente en el CRT. Recordemos que hay ciertas consolas que permiten colocarle una siguiente señal o una siguiente modo de exportación de video, algo conocido como RGB, o para los más normales del tema, cable de componente. La Xbox, al igual que la PlayStation 2, tenía una opción de colocarle cable de componente, que es el típico, que es blanco, verde y rojo, y después blanco y rojo, que son los de sonido. De esta manera, blanco, verde, rojo para video y blanco y rojo. En este cable podemos lograr mayor resolución, incluso hasta resolución de 720p, haciendo que se interprete de mejor manera en nuestros televisores LCD. Recordemos que después de que salió el video compuesto, se popularizó el RGB, también conocido como compuesto, y los televisores traían esta entrada, traían cable compuesto, y después empezaron a salir con la salida conocida por todo el mundo pues como HDMI, que ya es el normativo actual de la industria, en el cual pues conectamos todos nuestros dispositivos. Entonces muchos de los televisores de ahora no disponen de esta entrada de componente, y podemos colocar, dirán ustedes, no, pues ya cara, ¿para qué te complicas? Podemos, bueno, bien. ¿Pero qué? Hay muchas personas que dicen, no, fácil, ya cara, compramos esta cajita, le conectamos acá nuestro cable de video, blanco, rojo, amarillo, y tenemos acá una salida de HDMI. En teoría, sí, nos va a dar imagen por HDMI, pero vamos a hacer exactamente lo mismo, que es el proceso intrínseco de los televisores: convertir la señal de 240p en resolución reescalada a HDMI. Acá dice que 1080, claro que sí, esto exporta señal 80, pero es la misma señal de 240p. Recordemos que es muy diferente lo que manda la consola a lo que llega al televisor. En cambio, cuando nosotros usamos las salidas generadas por RGB, estamos tomando tres salidas independientes de video, al igual que funcionaban nuestros televisores CRT antiguos. Si ustedes colocaban una lupa o se pegaban muy de cerca a los televisores de antes, cada uno de los píxeles de los televisores de antes tenían tres colores: verde, rojo y azul. Esto es lo mismo que vamos a hacer nosotros con este cable de componente. Vamos a dar las señales independientes de verde, rojo y azul, haciendo que el televisor ya lo reconozca de manera independiente y no mezclados, como viene siendo
con la salida de cable de video compuesto. Pero el día de hoy, tal y como les dije, usaremos los principios básicos de la salida de RGB para crear un puerto HDMI. Ya sabemos que si ustedes tienen televisor con cable componente, pues no quieren que hacer estas modificaciones, pero en mi caso no tengo ninguna manera de conectar componente y justamente de ahí nació la iniciativa para hacer este video. Venden ya el cable con este conector directamente a HDMI. Ese conector es bastante costoso. Este cable de componente genérico cuesta alrededor de 10-15 dólares y la solución de hoy va a ser de manera interna y no nos va a costar más de 5 dólares, y es justamente gracias a un adaptador que se popularizó en China, o sea en todas las páginas chinas, que sale muy económico, y es este Wii to HDMI. Sí, señoras y señores, justamente es un convertidor para la Nintendo Wii. Con este conector nosotros simplemente podemos colocárselo acá a la Nintendo Wii y podemos tener salida de HDMI sin ningún tipo de conexión interna, soldadura ni nada. Y justamente como es tan económico y se consigue en prácticamente todas las páginas, enlace en la descripción, vamos a usar los pines internos de nuestro pequeño convertidor y los usaremos a nuestro favor para poder convertir la señal de nuestra Xbox. Así que no requerimos cable RGB, no requerimos cajita de conversión, no requerimos absolutamente nada raro, y esta es, entre las pruebas que he hecho de manera interna, la más viable. También hay convertidores que nos convierten de VGA a HDMI, y también tenemos este mismo convertidor de Wii, pero para nuestra querida consola PlayStation 2. El principio de los dos es el mismo: convertir señal RGB en salida HDMI, pero el de PlayStation 2 requiere 2 entradas de corriente, en cambio el de HDMI no, por eso es el más fácil de soldar. Como siempre, agradeciéndole a la comunidad, ya que yo no soy el creador de ninguna de estas herramientas, de ninguno de estos tutoriales, y justamente vamos a usar un diagrama de la página que estoy mostrando en pantalla, del usuario que ha compartido un diagrama en el cual nos facilita los puntos a soldar. Voy a dejar el enlace a la publicación oficial y también al diagrama propio para que lo puedan hacer como yo. Vamos a imprimirlo y tenemos más fácil para poder ver cada una de las partes y soldarlo. Vale la pena decirles antes de comenzar que ya hay tutoriales donde hay personas que lo que hacen es cortar la entrada de video, colocárselo acá y crear un convertidor tal como el que estoy mostrando en pantalla, de tal manera que pueden conectar su consola sin necesidad de hacer ningún punto de soldadura interno. Pero como a mí me gusta la modificación extrema, vamos a hacerlo totalmente de manera interna, soldando apenas 7 puntos de soldadura, o creo que 6, son muy poquitos, pero nos va a quedar ya la salida de HDMI directa en nuestra consola sin perder nuestra conexión normal de cable de video propio de la Xbox. Así que después de esa charla de casi media hora, vamos rápidamente a desarmar nuestra consola. Vale la pena decirles que es compatible con todas las versiones de Xbox. Se encuentre original, se encuentre programada, tenga disco duro grande, tenga disco duro pequeño, sea versión 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, todo tipo de consolas de Xbox. En este caso, recuerden que como esta tiene mi modificación de pantallita, por eso tiene acá este pequeño integrado. De resto, el resto del tutorial es exactamente igual para absolutamente todos. Esta consola tiene disco duro SATA. Ya me tengo un tutorial donde explico cómo colocar el disco duro SATA a cualquier consola Xbox y muchas cosas más que irán viniendo. Por encima vemos que esta es una consola Xbox versión 1.1 y tiene pues ya la modificación de la pantalla, ¿cierto? Vamos solamente a desconectar mi pantalla. Voy a desconectar absolutamente todo, quitar tornillos. Ya para conveniencia este tutorial le he quitado los tornillos y vamos simplemente a prepararnos para acceder a la manera más fácil de que podamos soldar nuestros componentes. Y listo, mi gente, estamos acá dentro de nuestra querida Xbox. Voy a colocar acá un poquito más de zoom y vamos a analizar ahora nuestro Wii to HDMI. Puede parecer difícil de sacar de la carcasa porque esto viene pegado. La forma más fácil de pegarlo es agarrarlo con firmeza y hacerle presión, para que por acá se vea, hacerle presión simplemente contra una mesa. Voy a mostrarles, hacerle presión sobre una mesa para que salga la parte de atrás. Ya.
Así de fácil, mi gente. Y si ustedes quieren pueden hacerlo de manera externa, tal y como les dije hace un instante, o lo vamos a dejar de manera interna. Yo voy a pensar en la ubicación más viable de mi integrado y justamente para que los dos puertos queden muy cercanos, voy a dejar este acá. Pero como vemos nos estorba este conector, así que lo primero que vamos a hacer es remover este pequeño conector que es el de nuestro conector de Wii. Para eso voy a colocar acá un poquitico más de zoom y voy a lubricar la parte a soldar. Como siempre, colocamos por acá flux y voy a ir alejando mi piecita mientras estoy derritiendo las puntas. Recuerden que pueden usar malla de soldado o el extractor de soldadura justamente para ir reduciendo la resistencia entre las piezas y el conector, como quien dice la baquelita. Acá como obviamente me gusta complicarme la vida, lo estoy haciendo sin lo que les recomiendo. ¿Recuerdan el dicho que dice que el cura que predica pero no aplica? Pues más o menos eso estoy haciendo yo. Lo hago con mucho cuidado para no dañar mis pads, ya que si los reventamos vamos a tener complicaciones más adelante. Listo, salió una de las partes y salió la segunda parte. Veamos acá. Ya saben que no me gusta usar aire caliente para quitar piezas y tenemos acá nuestros puntos listos para soldar, de tal manera que ya podremos acomodar nuestro conector. Tengo pensado ponerlo en esta parte superior. ¿Ven? Y vamos ahora a identificar los puntos de soldadura. Justamente el diagrama que nos han compartido en internet, que ya saben que lo pueden conseguir desde la descripción de este video, nos muestra los puntos a usar. Quitamos un poquitico de zoom. De manera simple y fácil de entender, entendiendo el pinout de los pines que aparecen acá en pantalla, justamente como nos indica el cuadradito. Acá de pronto por la distancia de la pantalla no se alcanza a ver, este pin está marcado como el número 1 y acá nos va indicando el número de nuestra referencia y de dónde iría soldado. Por ejemplo me dice, el pin 1 corresponde a 5 voltios. Si yo veo acá mi HDMI, la parte superior, se dan cuenta que acá me dice top y acá me dice bottom. Si lo miro en la parte superior, justamente como lo tengo acá en la imagen, el punto 1 sería el segundo de acá, 5 voltios. En nuestra tarjetita, si alcanzan a ver, viene marcado. Si ustedes tienen de pronto otro clon chino, es posible que no venga marcado, pero por eso tenemos nuestras imágenes que nos ayudarán a guiarnos en el proceso. Algo muy importante antes de comenzar, por favor, es que piensen desde ya por dónde van a pasar los cables. Recuerden que si lo pasan por este agujero, va a haber presión de nuestra carcasa, de nuestro chasis, en ese punto exacto. Y en el caso de las consolas que son antes de la versión 1.6, va a haber acá un lugar donde el tornillo va a afectar nuestra instalación. Así que tengan muy presente por dónde van a pasar nuestra instalación. En este caso, esta carcasa es de una board 1.6 y esta board es una board 1.1, de tal manera que acá el tornillito que estaría en la parte superior no lo tenemos acá, así que tenemos libre este espacio. Tengan mucho cuidado con eso, piensen desde ya por dónde van a pasar los cables y cómo los van a colocar para que no se afecte con ningún tipo de tornillos. Este hueco de acá grande también es una alternativa, pero tengan cuidado porque ahí es donde descansa o se apoya el conector de la bandeja. En los huecos de acá delanteros también podemos meterlos, pero recuerden que acá va dos tornillos que nos van a sostener, así que hagan análisis por dónde tienen pensado pasar los cables de tal manera que no les afecte su instalación. Listo. Ahora sí, como siempre, empezamos a ver cómo vamos a soldar. Primero que todo voy a identificar los puntos que voy a estañar. Voy a preparar con mucho flux. Recuerden que ya en un momento les muestro con el microscopio para que vean bien los puntos que vamos a soldar y vamos a colocar en orden, pero yo iré pasando el cable a la parte superior y voy a dejar listo ya mi componente en la parte superior para después no tener que estar pasando los cables. Primero que todo voy a colocar bastante flux, como lo dije, y voy a colocarle un poquito de estaño en cada uno de los puntos a soldar. Así que voy a mirar cuáles se usan. Voy a marcarlos acá en mi diagrama para tener mejor visión. El pin 1
se usa, listo. El pin 2 también se usa, el pin 3 se usa. Venimos hasta el pin 10, que viene siendo 10, 11, 12 y 13. Todos estos vienen siendo tierra, 10, 11 y 13, perdón. Más fácil para mí va a ser el 13 en el colegio. 18 y 19 y el 22. De esta manera ya sé cuál es lubricar acá para no complicarme. Para esta instalación primero pensé en este cable AWG30 que es supremamente delgadito. Pero ¿qué pasa? Este cable, al no ser de filamentos, como vamos a estar moviendo nuestra tarjeta, se quiebra fácilmente. Así que después de varias pruebas fuera de cámara, lo cambié por este cable normalito, el cable IDE, que yo siempre recomiendo usar, el mismo que nos quedan de nuestros discos duros, ya que es cable de filamentos, podemos manipularlo de manera más fácil y aunque es un poco más grueso, podemos buscarle un lugar donde lo vamos a pasar. Como les dije, piensen si lo van a pasar por acá, por el frente, por alguno de los agujeros, y como yo justamente no voy a usar el agujero que tenemos acá de este tornillo y mi chasis no interfiere, voy a pasarlo por acá. Antes de que ustedes corten el cable, tienen que pensar dónde van a pasar el cable y depende de eso la longitud. Entonces, se dan cuenta que tenemos acá nuestros números marcados, que ya miramos cuáles vamos a soldar, pero yo voy a colocar un cable y tengo que soldar por encima de la tarjeta y después voltearla y soldar por esta parte. Pues lo más fácil es hacer lo siguiente: identificamos el pin 1 de nuestros cables, que va a ser el cablecito rojo, y voy a marcarlo de la siguiente manera. Acá el pin 1, 2 y 3 van a ser iguales, 1, 2 y 3, me refiero a mi cable. Pero se dan cuenta que después todos estos no se usan y yo voy a usar el punto 13 como tierra, va a ser el cablecito número 4. En ese sentido, el quinto va a ser este, el sexto va a ser este y el séptimo va a ser este. De tal manera que cuando yo esté soldando por el otro lado de la tarjeta no tengo que estar usando un multímetro todo el tiempo para medir, sino que acá me va a decir cuál de los cablecitos es en el orden que lo soldé, empezando desde el 1, que sería el que está acá en rojo. Espero me comprendan, espero me entiendan, ya que es un consejo que yo todo el tiempo estoy usando. Ahora, voy a colocar bastante flux, ya lo había hecho, pero vuelvo y hago. Y voy a empezar a soldar en el orden que les dije. Ya les voy a colocar un poquitico más de zoom y voy a empezar justamente marcando los cablecitos que yo voy a usar. Consejo por favor es que ya tengan lubricados y estañados las punticas para que sea mucho más fácil soldar. Listo, empezamos con el número 1 de mi diagrama. A ver si el zoom me permite. Bien, muy bien. El cable se me enredó, no sé por qué. Vamos con el número 2 que viene estando. Voy a colocar mi diagrama donde yo lo pueda ver. El número 2 que está acá debajo. Y el número 3 que está en medio de los dos. Ven acá, muy bien. 3, listo. Entonces, digo yo que mi pad número 4 viene siendo el que acá sería el 13. Mi cablecito 4 viene siendo el 13. Y aquí las tengo, las conexiones. Listo. Ok. El número 4 sería ese. El número 5 sería el 18, que está por acá abajito. Entonces cuento. 1, 2, 3 y este que está arriba. Por acá a ver si me lo permite el foco de la cámara, de no equivocarme. 2 y vendría siendo este. A ver, no me equivoco. Listo, muy bien. Mi cablecito número 6 sería el 19 acá, que está justamente encima. Y el cablecito número 7 en este caso sería el último. Muy fácil. Listo, voy a limpiar un poquito y ya les muestro con el microscopio cómo se ve. Voy a limpiar el exceso de flux con un poquito de alcohol isopropílico para que al momento de que los muestre con mi microscopio se vea mucho más bonito y llamativo. Y listo, si miramos acá con nuestro microscopio, vamos a ver los pads bien soldaditos, que no estén haciendo corto. Venía siendo el 1, el 2, el 3, acá viene siendo el que usamos como 4,
el 5, el 6, ¿dónde está? Perdón, 5, 6 y 7. Todos mis cables bien soldados. Ahora sí, vamos a pasar nuestro cable por el agujero que hayamos planeado y vamos a pasarlo. En mi caso lo voy a pasar por acá. Muy bien. Y voy a dejar lista la parte de atrás, de tal manera que al momento de armarla no me estorbe. Sé que lo he dicho y lo repito muchas veces, pero por favor sean muy precavidos. ¿Ven? El cablecito queda bien aplastado. Solamente lo paso por acá porque mi board no va a fallar con el chasis. No vamos a pasar ningún tornillo por acá. ¿Listo? Ven acá. Y al estar de la manera superior, ya no tenemos que estarle dando la vuelta a nuestro diagrama para ver dónde soldamos cada uno de los pines, porque yo marqué cada uno de mis cablecitos. Empezando por el número 1, a ver, voy a acomodar mi cable por acá. El número 1 me dice acá que es 5 voltios, parte superior, así que coloco por acá esto temporal, parte superior, viene siendo acá 5 voltios, no te me muevas por acá, a ver. Viene siendo el primer cablecito. Muy bien. Creo que le voy a colocar un poquitico más de estaño a los pads que voy a usar, que en este caso acá serían 3, 1, 2, 3 y a este que acabo de soldar. Le doy la vuelta y voy a estañar los que voy a usar acá. Este extremo. 1, 2 y 3. Listo. Ahora sí. Empezamos con mi cable número 1 que iría a 5 voltios. Listo. El cable número 2 sería Rike Audio Out, que lo tenemos aquí justo al ladito. Muy bien. El tercer cable vendría siendo Left Audio Out, que lo tenemos por el lado contrario de nuestra tarjeta, así que le doy la vuelta a la tarjetita y lo voy a soldar aquí. Muy bien. Vendremos con el cuarto cable, que es Ground, lo tenemos por este lado. Muy bien. Venimos con el quinto cable, que sería línea de datos azul, que acá está. Vendría siendo el 1, 2, 3, el cuarto para mí. Continuamos con línea número 6, que vendría siendo rojo. Lo tenemos aquí al ladito. Y el último, que vendría siendo luma y también el verde. Ya, mi gente, ven lo fácil que es soldar si nos preparamos, si no nos ponemos a aventurar, si preparamos nuestra cable, nuestra longitud y usamos una lógica tan simple como marcar nuestros cables. Y ya, vamos a mirar por acá nuestros puntos. Esta cámara no sé hasta dónde está apuntando. Acá, tan. Miramos eso que se ve, que la gente dice, ya cara, dejas mojado. No, eso es justamente flux. Ya ahorita vamos a limpiarlo. Ponemos nuestros pads. Acá hasta lo estoy viendo un poco débil. Lo mejoro, lo resoldo. La idea es que no nos dé problemas después de ensamblada nuestra tarjetita. Así que verifico acá. Ya está mejor. Eso, como son pads chinos, da miedo aplicarle más calor del necesario. Dios mío, cuando le pone uno zoom parece que hubiera soldado feísimo. Ok, bueno, se entiende. Muy bien, creo que estamos dispuestos o preparados a hacer nuestra primera prueba, mi gente. Primera prueba. Vamos ahora a ensamblar nuestra consola de manera temporal. Aún no le voy a colocar los tornillos, solamente lo coloco porque falta explicar algo que he visto en bastantes foros y dudas que surgen y en ningún lugar estaba correctamente documentado. Así que no le coloco tornillos todavía, ¿vale? Voy a colocar mi disco duro. Recuerden que como esta consola tiene BIOS modificada, la puedo encender sin necesidad de bandeja. Si ustedes no la tienen con BIOS modificada, por favor, coloquen la bandeja para no tener inconvenientes o algún error al momento de encender la consola. Listo. Instalación temporal. Voy a quitar un poquitico el zoom acá. Voy a conectar el cable de corriente.
Mi pantalla la coloco en HDMI y voy a prender. Fíjense en lo que ocurre acá. Esperen, conecto el HDMI con mucho cuidado de no dañar el cable. Conecto HDMI corriente, prendo la consola y me da una primera luz naranja, seguida de luz verde parpadeante por lo que está reconociendo la BIOS, pero la luz naranja al inicio me indica que no está reconociendo el cable de video. Cuando ustedes prenden una Xbox sin el cable de video les va a dar la luz naranja. Entonces, ¿qué ocurre, mi gente? Si nosotros conectamos el cable de video, y eso que la señal está por HDMI, vamos a ver que me reconoce 480p. Me dice que la señal está en HDMI. ¿Ven? Pero ¿vamos a estar obligados a tener conectado nuestro conector de video? Pues sí y no. Voy a dejar esto acá a un lado y les voy a explicar cómo solucionamos eso rapidísimo para no tener que tener conectado nuestro cable de video todo el tiempo. Y para eso usaré una consola suelta que tengo para mostrarles fácilmente el error sin necesidad de desensamblar la otra. Así que rápidamente vamos a nuestro diagrama. Recuerdan que nosotros usamos nuestro pin 13 en este caso para soldar mi conector, pero resulta que si yo miro ese pin 13 con continuidad a lo que venía siendo tierra de la Xbox, voy a buscar por acá donde está el pin 13, no me da ningún tipo de continuidad. Si miramos el pin número 10 como me dice acá, obviamente si me da continuidad significa que el pin 10 es tierra, pero miren, el 11 y el 13 no me dan continuidad. Pero ¿qué pasa si yo conecto un cable de video? Después de que yo conecte el cable de video y mido otra vez continuidad, en el pin 13 tenemos continuidad, en el pin 11 tenemos continuidad. Si yo desconecto el cable, no tenemos continuidad. ¿Qué significa? Que lo que hace que se detecte nuestro cable conectado es justamente un puente entre el pin 10, que viene siendo tierra, el 11 y el 13. Lo que tenemos que hacer es esto mismo, hacer un puente entre estas tres líneas para que nos detecte como si el cable estuviera conectado. Tranquilos, mi gente, que va a seguir teniendo compatibilidad con video compuesto y HDMI sin ningún tipo de complicación. Solo vamos a hacer ese pequeño puente. Así que sin perder más tiempo, alzo por acá mi desorden porque me llené de partes de consolas. Voy a quitar rápidamente mi board. Ubico la parte de atrás y tal y como miramos hace un momento, vamos a puentear la línea 10, 11 y 13. Para eso usaré un pedacito de cablecito, acerco por acá. Vamos a ubicar acá, quito mi punto 13 de manera temporal. Hacemos un puente entre estas tres líneas, a ver si me queda más fácil de este lado. Vamos a ver acá, 11, 13 y 10. ¿Cierto? Ya les muestro con el microscopio, no se me compliquen. Y ahora soldamos el cablecito que recién quitamos temporalmente. Un poquitico más de estaño y va a este punto 13. Rápidamente voy a conectar acá mi microscopio y les voy a mostrar cómo se ve este punto de soldadura. Si miramos acá, justamente pin 10, pin 11 y pin 13. Así como lo hicimos acá en nuestro diagrama. Nuevamente vamos a conectar nuestra consola para ver si ya funciona. Listo, quitamos acá nuestro zoom. Voy a colocar acá cable de corriente, cable HDMI, nuevamente teniendo mucho cuidado de los cablecitos, de no forzarlos. Y ahora voy a prender mi consola sin ningún tipo de conector de video acá conectado, solamente el HDMI. Prendemos nuestra consola y si miramos directamente acá, vamos a esperar, ya me la detecta. En este momento siempre la BIOS va a botear en 480, en este caso 480i. Desconecto mi cable para que me crean realmente que está en HDMI. Y mi gente, tenemos nuestra conexión vía HDMI. Ya ahora sí está funcional. Rápidamente voy a apagar mi consola.
lo voy a conectar a la capturadora para que ya puedan verlo bien realmente en la resolución real como se ve, y vamos a hacer una comparativa entre la resolución base, que acá sería la 480, y como queda a 720. Voy a poner a grabar mi tarjeta, voy a prender la consola. Como ven, no tengo conectada ninguna entrada de video. Conecto el cable. Como vemos, aunque ya estamos por HDMI, igual si lo comparan con una capturadora normal vía cable compuesto se va a ver un poco mejor, pero incluso podemos llegar a 720. En caso tal de tener una modificación de 128 megas, podemos llegar a los 1080. Vamos acá a opciones, vamos a apariencia, vamos acá a display y nos cambiamos la resolución, en este caso a 720p. Y miren, mi gente, qué diferencia. Miren cómo ya se ve mucho más definido los bordes, las líneas, no sé cómo explicarle. Se ve mucho mejor que lo que se vería por cable compuesto. Y en un momento voy a colocar un poquitico de comparativa para que vean cómo es la resolución normal en caso tal del video por cable compuesto. Pero les quiero mostrar acá rápidamente que si ustedes tienen opción de entrar al dashboard original, ya nos va a habilitar incluso hasta 1080p. Por favor, quiero que me digan en los comentarios qué tipo de juegos o software o cómo podemos llegar a los 1080 en esta consola, ya que el propio dashboard original de nuestra consola nos va a detectar que ya tenemos una salida por cable compuesto. Recuerden, por cable azul, verde y rojo, y nos permitirá habilitar o deshabilitar resoluciones. Como vemos acá, configuración, si entro rápidamente a video, podemos incluso cambiar de cinematográfico a normal, panorámico, haciendo que nuestra imagen se vea mucho más épica. Acá habilitamos 480, voy a decirle que sí. Acá incluso podemos habilitar 1080, mi gente. Y acá ya depende de ustedes, que por favor hagan las pruebas y miren cuál es el software o el juego que permite llegar a esta resolución. Rápidamente les voy a mostrar cómo se ve con la calidad de video normal, justamente para que vean la diferencia. Como es evidente, logramos una calidad significativa si comparamos la resolución de video normal con la resolución de video por HDMI. Obviamente, todo depende acá en mi capturadora, la imagen está compresa. Cuando ustedes la colocan en un televisor, se ve justamente el cambio, realmente la resolución. Ahora sí, lo que yo voy a hacer, eso sí lo voy a hacer en cámara rápida, es hacerle un agujero a la parte de atrás, donde voy a colocar mi conector HDMI, obviamente aislando la parte metálica para no tener ningún tipo de inconvenientes.
al momento de colocarlo. Si lo colocamos de esta manera, tiene que quedar súper genial. Así que acompáñame. Y bueno, después de varios minutos mirando cómo íbamos a acomodar la tarjetita, en nuestra boda le he colocado acá un poco de cinta de doble cara para que haga dos funciones. Uno, me aísle un poco, y dos, me mantenga en su lugar el conector. Pero como se dan cuenta, no es suficiente para que se quede totalmente quieto. Y no quiero aplicarle ningún tipo de pegamento ni al chasis ni a la board, porque yo estoy constantemente desarmando y armando esta tarjeta. Así que con un pedacito de plástico normal le hice una muesca y lo coloqué de esta manera, de tal manera que agarra, a ver si esta cámara me muestra acá, agarra mi tarjetita, le hace presión con el disipador y ya, mi gente, miren. Miren, qué bonito. Podemos conectar y desconectar al HDMI sin que nuestra tarjetita se mueva. ¿Se dan cuenta? Dirán ustedes, no, pero esto se sale. Justamente la bandeja queda en el punto exacto. A ver si esta cámara me alcanza a mostrar, que hoy las cámaras me... La bandeja justamente descansa donde está el plastiquito. Entonces no permite que el plástico se vaya. Al ser de plástico no está afectando nuestra disipación y nos va a quedar supremamente firme para el ensamble. Eso sí, antes de que armen su board, si hicieron una instalación similar a la que yo les mostré, tienen que tener presente que el chasis donde descansa la bandeja alcanza a tocar acá este plástico, y si le hacemos mucha fuerza podemos llegar a perjudicarlo. Así que lo que vamos a hacer acá es súper fácil. Solamente quebrar esta piecita y así ya podemos colocarla sin que nos afecte nuestra nueva instalación. ¿Ven? Ahora sí procedo con mi ensamble. Quedando de esta manera, mi gente, quiero mostrarles cómo queda acá nuestro puerto HDMI. Queda hermoso. Visualmente no se ve, no desentona con nuestra consola. Vamos a ver que tenemos nuestro conector de video y también podemos conectar nuestro cable HDMI sin que tengamos ningún tipo de inconveniente. ¿Se dan cuenta? Súper bien, súper fácil. Voy a conectar acá la consola mientras les voy hablando lo final. Ya saben que llegamos a una resolución mejorada de nuestra consola. Vamos a poder disfrutar juegos clásicos en nuestros televisores sin que se nos deforme tanto la imagen. Y justamente en este momento donde me siento muy orgulloso de la comunidad. Y vale la pena nuevamente darles los agradecimientos a los que han encontrado estos diagramas. Ya saben que los enlaces los encontrarán en la descripción de este video. Ya que yo no soy el creador de ninguno de estos tutoriales. Solamente se me da el hecho de buscarlos, hablar mucho, hacerles ameno a ustedes este tutorial y que lo entiendan de manera más visual y práctica. Muchas veces vemos ya el contenido terminado, finalizado, y no vemos los contratiempos que nos ocurren, como en este caso el puente que tuvimos que hacer para que nuestra consola diera imagen, para que detectara nuestro conector totalmente funcional. Y obviamente ya depende de ustedes que hagan las siguientes pruebas y por favor me digan acá en los comentarios qué opinan acerca de esta modificación. Si vale la pena, si ustedes prefieren pagar por el cablecito de solamente conectar, si tienen buen apellido y si su color de piel se lo permite, pero yo lo hago para nosotros los mortales, para nosotros que amamos nuestras consolas, para el de a pie, para el que tiene que sufrir para conseguir una consolita de estas y quiere llevarla al siguiente nivel. Yo siempre seré austero, siempre seré una persona que valora mucho más las cosas que me esfuerzo por hacer que funcionen de mejor manera, las guardo aún más fuerte en mi corazón y justamente la comunidad hace que esto pueda
pueda sentirse. Le doy gracias a aquellos que comparten estos conocimientos y yo pues lo menos que puedo hacer es compartirlo con ustedes, porque recuerden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y el que no vive para servir no sirve para vivir. Quiero mostrarles una cosita acá súper pequeña. En este caso de mi consola que tiene la modificación de pantalla me dice 1280 por 720p a resolución de escala 16:9. En este caso yo sé que para los estándares actuales donde ya tenemos 4K, 8K y ya la gente está súper desesperada por cada vez llegar a mayores números, estas consolas llegar a 720p es una hazaña gigante. Así que por favor no se maten en los comentarios por comparaciones tontas, pero aquellos que tienen esta consola saben lo hermoso que es lograr aunque sea un 10% de mejor imagen. Los que somos retro de huesos amarillos sabemos que cuando lo conectamos al televisor de nuestra abuelita y cuando el cable estaba un poco trozado y cambiábamos por un cable de mejor calidad y la imagen mejoraba un poquitico, éramos felices. Y esa es la felicidad, la nostalgia que quiero retraer a este canal. Ya saben, si les gustó este video, no olviden darle like, compartirle, darle super like como lo prefieran ustedes y pues estar pendiente a mis nuevos videos. Si son nuevos, muy bienvenidos por acá. Denle una ojeada al canal que poco a poco sigo haciendo contenido que les guste, que sea de su agrado. Y por favor díganme en los comentarios si que prefieren hacer este conector de manera interna, hacer este conector de manera externa como lo mostré al comienzo del video, o simplemente comprar el cablecito directo. Ya saben, si les gustó este video, no olviden que el que no vive para servir no sirve para vivir. Nos vemos en un próximo video, así que chao, chao.